Bienvenido al Diplomado en Cuidado Integral a la Mujer y la Infancia. Mi nombre es Yanaira Acevedo y hoy vamos a hablar de trastornos hipertensivos asociados al embarazo. Los trastornos hipertensivos asociados al embarazo son la primera causa de morbimortalidad materna. En el 2020 murieron en el mundo casi 800 mujeres diariamente por causas prevenibles relacionadas con el embarazo y el parto. En Colombia, en el 2022, se reportaron 211 muertes maternas. La razón de mortalidad materna fue de 42.3. Eso quiere decir que en promedio una mujer muere diariamente en la gestación a nivel nacional. Los departamentos más afectados son Guainía, Vichada, Arauca, La Guajira, El Chocó, Nariño, norte de Santander, que reportó 94.6 casos por cada 100.000 nacidos vivos. De igual manera está Santa Marta, Risaralda y Tolima. Las principales causas de mortalidad materna, en primer lugar, están los trastornos hipertensivos asociados al embarazo, seguido de la hemorragia obstétrica y de la sepsis relacionada con el embarazo. La morbilidad materna extrema, su primera causa igualmente, los trastornos hipertensivos, seguido de las complicaciones hemorrágicas y la sepsis de origen obstétrico. Los trastornos hipertensivos, entonces, son la principal causa de muerte materna y se asocia en el producto con un mayor riesgo de que sea prematuro, de que tenga una restricción del crecimiento intrauterino o que tenga bajo peso al nacer. Estos trastornos hipertensivos afectan hasta el 10% de las gestaciones y comprenden un espectro que va desde la hipertensión gestacional, la hipertensión crónica, la preeclampsia, la eclampsia y el síndrome de Hell por sus siglas en inglés. Las tres últimas corresponden a la principal complicación y mortalidad materna. En cuanto a la patogénesis, para poder entender los trastornos hipertensivos es importante conocer la patogénesis. Sin embargo, no está claramente establecida, se cree o se asocia a una invasión superficial del tropoblasto, que causa una remodelación inadecuada de las arterias espirales. Las arterias espirales, como muchos órganos y sistemas, se modifican durante la gestación. En este caso, estas arterias son las encargadas de llevar el flujo sanguíneo hacia la placenta, hacia el útero y, por supuesto, hacia el feto. Por tanto, deben soportar una carga grande de volumen, tanto sanguíneo como por allí también se suministra nutrientes, tanto de la madre al feto. En la imagen podemos observar a la izquierda unas arterias espirales de una mujer no embarazada. Hacia la derecha podemos observar unas arterias espirales de la mujer con un embarazo normal, donde hay una adecuada remodelación por los tropoblastos. En la imagen central observamos una mujer preeclántica en la que no hubo una adecuada invasión, por tanto no hubo una adecuada remodelación y esto va a impedir un adecuado flujo sanguíneo y un adecuado flujo de nutrientes de la madre hacia la placenta y el feto. Esto podría explicar algunas de las características clínicas que se presentan en el trastorno. Para poder entender la hipertensión inducida por el embarazo, debemos primero tener claro qué es la hipertensión arterial leve y qué es la hipertensión arterial severa. ¿Cuándo se define como leve? Cuando existen dos lecturas de presión arterial que reportan una presión arterial sistólica mayor a 140 pero menor a 160, o una presión arterial diastólica mayor a 90 pero menor a 110 milímetros de mercurio, tomadas con 4 horas de diferencia. ¿Cuándo la hipertensión es severa? Cuando existen dos lecturas de presión arterial con presiones sistólicas mayores a 160 milímetros de mercurio o presiones arteriales diastólicas de 110 o más milímetros de mercurio, tomados en periodos con 15 minutos de diferencia. Ahora sí, ¿qué es la hipertensión gestacional? Entonces, también requiere dos lecturas. Va a ser de presión arterial sistólica de 140 milímetros de mercurio o más, o podría ser por la presión arterial diastólica de 90 milímetros de mercurio o más, tomadas con al menos 4 horas de diferencia. En este caso, para que sea hipertensión gestacional, debe aparecer después de las 20 semanas de gestación y que la gestante previamente tuviera cifras de presión arterial normal y no tenga ningún daño a órgano blanco ni proteinúrico. Para el diagnóstico de hipertensión crónica, tenemos una hipertensión arterial con presiones sistólicas de 140 o más o diastólicas de 90 o más. Esta va a ser diagnosticada antes de la 20 semana de gestación o antes de la gestación. Ahora sí vamos a definir entonces qué es la preeclampsia. La preeclampsia, hablamos de preeclampsia con signos de severidad y sin signos de severidad. En este caso vamos a hablar de las sin signos de severidad.
Tenemos presiones arteriales sistólicas entre 140 a 159 milímetros de mercurio o diastólicas de 90 a 109 milímetros de mercurio, presentes después de la 20 semanas de gestación, más una proteinuria de 300 miligramos o más en una muestra de orina de 24 horas. O, en su defecto, una lectura de dos tiras reactivas, de tiras reactivas con dos cruces. Cuando hablamos de preeclampsia con signos de severidad, entonces debe existir uno o más de los signos que se van a mencionar. La hipertensión severa, que recordemos que anteriormente dijimos que era la presión arterial sistólica mayor a 160 y mayor o igual, y la diastólica mayor o igual a 110 en 2 tomas. Estas 2 tomas tienen que ser con diferencia de 15 minutos. También puede existir trombocitopenia con plaquetas menores a 100.000, disfunción pulmonar con edema agudo de pulmón, disfunción hepática con alteración del perfil hepático, entonces las transaminasas van a estar elevadas a 2 veces el valor superior de referencia. También la gestante puede experimentar dolor abdominal, epigástrico que se irradia hipocondrio derecho y que no responde a tratamiento convencional. Puede haber disfunción renal con una insuficiencia renal progresiva o que presente creatinina mayor o igual a 1.1 o que tenga una elevación de 2 veces el valor de base de referencia, sin otra causa que pueda explicar esa insuficiencia renal. También puede existir disfunción del sistema nervioso central con trastornos cerebrales de nueva aparición como fotofobias, escotomas, ceguera cortical, también cefaleas incapacitantes que no responden al tratamiento habitual y cualquier alteración del estado de conciencia que me permita definir que hay una disfunción del sistema nervioso central. En el caso de la preeclampsia con signos de severidad, la proteinuria no es un factor de referencia para definir que es severa o que no tiene signos de severidad, ya que el diagnóstico o la proteinuria se utiliza solo para el diagnóstico de preeclampsia. En este cuadro podemos observar más claramente las diferencias entre la preeclampsia sin signos de severidad y con signos de severidad. Entonces, la presión arterial va a estar menos de 160 a 110 en la sin signos de severidad y mayor de 160 a 110 milímetros de mercurio en la con signos de severidad. Las anomalías visuales y la oliguria no va a estar presente en las sin signos de severidad y sí en la con signos de severidad, con diuresis de menores a 0,5 cc kilo hora o menores de 500 mililitros en 24 horas. La creatinina va a estar mayor a 1.2 miligramos por decilitro, la aspartato aminotransferasa va a estar mayor a 70 unidades por litro, la bilirrubina va a estar mayor a 1.2 gramos por litro, la deshidrogenasa láctica va a estar mayor a 600 unidades por litro y las plaquetas van a estar menores a 100.000. Con esto podemos establecer la diferencia entre preeclampsia sin signos de severidad y preeclampsia con signos de severidad. Otras definiciones que hay que tener en cuenta es la preeclampsia sobreañadida a hipertensión crónica. Entonces, para el diagnóstico de preeclampsia, recordar que debe tenerse en cuenta la presencia de proteinuria o la presencia de daño a órgano blanco. Entonces, cuando aparece en una gestante con hipertensión menor a 20 semanas de gestación, decimos que la preeclampsia es sobreañadida a hipertensión crónica. ¿Cuándo existe eclampsia? Cuando tenemos una gestante con preeclampsia, que además presenta convulsiones tónico-clónicas, focales, multifocales de nueva aparición, que no se explican por otra condición patológica de la paciente. El síndrome de Hell es una complicación de la preeclampsia y se diagnostica mediante la elevación de las transaminasas. Estas van a estar por encima del doble del límite de la normalidad. También va a aparecer una trombocitopenia menor a 100.000 y adicional va a aparecer hemólisis, que es el signo más característico del síndrome de Hell, con un aumento de la deshidrogenasa láctica, un aumento de la bilirrubina y una disminución de la aptohemoglobina. Bueno, podemos ver este esquema donde es más claro cuando diagnosticamos hipertensión crónica y cuando diagnosticamos hipertensión gestacional. Entonces, la crónica, recordar que es antes de las 20 semanas de gestación sin proteinuria. Cuando existe proteinuria, entonces hablamos de preeclampsia sobreañadida a hipertensión crónica. Cuando hablamos de más de 20 semanas de gestación sin proteinuria, es una hipertensión gestacional. Cuando ya aparece proteinuria, hablamos de preeclampsia y se debe tomar en cuenta los signos y síntomas para determinar si existe preeclampsia con signos de severidad o sin signos de severidad, o si progresa, si convulsiona
progresaría a una eclampsia, o si aparece hemólisis, entonces hablaríamos de un síndrome de Gel. ¿Cómo se debe hacer el cribado para factor de riesgo para preeclampsia? Entonces se debe determinar si existe un riesgo alto o riesgo moderado o no existe riesgo durante la gestación para preeclampsia. El riesgo alto se establece por determinados factores como hipertensión crónica que tenga la gestante o que en el embarazo anterior haya presentado una hipertensión inducida por el embarazo o que tenga una enfermedad renal crónica o una enfermedad autoinmune o diabetes. Cualquiera de esas características, una sola de ellas define alto riesgo. Si tiene un riesgo moderado es para aquellas mujeres con edades mayor o igual a 40 años que estén en la primera gestación o tengan un embarazo múltiple o tengan un periodo intergenésico menor a 10 años, un índice de masa corporal elevado, mayor a 35, mayor o igual a 35, o unos antecedentes familiares de preeclampsia. Entrarían como riesgo moderado. Para hacer el tamizaje, entonces, en el primer trimestre se deben tener en cuenta esos factores de riesgo y determinar si tengo una multípara sin factores de riesgo, pues se realiza un seguimiento convencional, el seguimiento establecido por la resolución 3280 o las guías o protocolos a nivel nacional. Ahora, si tenemos riesgo moderado, algunas de las características de riesgo moderado, se debe hacer un tamizaje de arteria uterina o un factor de crecimiento placentario, y un factor de crecimiento placentario. Con estos dos valoraciones se debe definir si tiene riesgo bajo o si tiene riesgo alto y dependiendo del riesgo, pues se va a hacer el seguimiento y la administración de medicamentos. Si de entrada en el primer trimestre yo encuentro factor de riesgo alto, inmediatamente inicio ácido acetilsalicílico y en el segundo trimestre hago Doppler de arteria uterina. ¿Qué intervenciones se deben hacer ante los trastornos hipertensivos en el embarazo? Entonces, hay unas recomendaciones que nos dan como preparar cada unidad obstétrica. Quiere decir que existan guías, protocolos de manejo que permitan al personal que brinda atención en salud a la gestante tener claridad en cuál es la ruta que debe seguir y cuáles son las principales implicaciones, complicaciones de la gestante. Importante hacer capacitación continua del personal para que conozca las guías y protocolos existentes, además de toda la preparación de insumos para dar manejo inmediato y adecuado a los trastornos hipertensivos. La prevención y reconocimiento temprano de los trastornos hipertensivos, la respuesta a los casos de crisis, hacer reporte y análisis de indicadores y una atención siempre respetuosa y equitativa de cuidado a la gestante. La prevención y reconocimiento se basa en varios aspectos. Primero que nada, durante la gestación, en el control prenatal, medir la presión arterial confiable a cada gestante, hacerlo de manera adecuada. Y además, valorar los factores de riesgo que tiene la gestante para poderla clasificar y dar un manejo inmediato y oportuno ante cualquier riesgo. Educar a la gestante sobre los signos de alarma, los síntomas que puede presentar y cuándo consultar de manera inmediata. Asimismo, los profesionales que brindan atención en salud a la gestante, reconocer y tratar tempranamente esos signos de trastornos hipertensivos asociados al embarazo y aplicar las rutas establecidas. Las estrategias de prevención recomendadas en la resolución 3280 y en las guías NICE nos dicen que si tenemos alto riesgo de desarrollar preeclampsia, iniciar tempranamente ácido acetilsalicílico a una dosis de 100 a 150 miligramos desde la semana 12 y antes de la semana 16 de gestación. Además, las maternas deben se les recomienda realizar ejercicio físico 140 minutos por semana. Indicar calcio cuando el aporte sea bajo, 2000 miligramos, y siempre estar evaluando durante la gestación la necesidad de derivar a un nivel mayor de atención. ¿Cuándo iniciar terapia farmacológica? Entonces, la resolución 3280 de 2018 nos dice que vamos a iniciar a toda gestante que tenga hipertensión gestacional si se presenta presiones arteriales mayores a 150-100, pero menores a 160-110. Se va a iniciar este manejo. Nifedipino, una tableta de 30 miligramos cada 8 horas, o 10 miligramos cada 6. Además, considerar siempre hacer maduración pulmonar cuando se tienen gestantes entre las 26 y 34 semanas con hipertensión gestacional en tratamiento con betametasona
12 miligramos intramuscular, se van a dar 2 dosis, una cada 24 horas. Seguir y hacer controles de presión arterial, monitoreo fetal, perfil biofísico. Asimismo, realizar paraclínicos, hemograma, perfil renal, proteinuria y pruebas de función hepática para hacer el seguimiento. Parto, si se va a programar, idealmente no antes de las 34 semanas. Sin embargo, dependerá de los criterios para finalización de la gestación. ¿Qué hacer ante los casos de crisis y preeclampsia severa? Entonces, el manejo es similar. En la preeclampsia severa se tienen en cuenta 4 aspectos, que es el manejo antihipertensivo, el sulfato de magnesio como neuroprotector para prevenir la eclampsia, las medidas de sostén y definir cuándo se finaliza la gestación. Entonces, siempre asegurar 2 vías venosas cuando llega la gestante con un catéter de grueso calibre 16-18, suministrar oxígeno para mantener saturaciones de oxígeno por encima del 95%. Colocar o instalar una sonda vesical calibre de 14-16, esto para tener un control de líquido más adecuado. Iniciar cristaloides, se recomienda solución salina normal o lactato a no más de 1 cc/hora. Se inicia impregnación con sulfato de magnesio. La dosis es 2 ampollas en 150, pasar en 15 minutos. Sin embargo, las 2 ampollas son un protocolo, pero las diluciones y el tiempo establecido dependerá de la guía y protocolo de cada institución. Se va a administrar posteriormente de mantenimiento sulfato de magnesio, 4 ampollas en 500 cc de solución salina normal a 67 cc/hora. Para el mantenimiento de la presión arterial, nifedipino se le va a dar una tableta vía oral cada 8 horas o 10 miligramos cada 6. Seguir con toma de laboratorios, continuamente valoración de paraclínicos como plaquetas, pruebas de función hepática, pruebas de función renal y la deshidrogenasa láctea. ¿Qué hacer en los casos de crisis hipertensiva? Se maneja similar al de la preeclampsia severa. Hay que tener en cuenta estos aspectos, que es la circulación. Entonces, tener 2 vías de grueso calibre e iniciar cristaloides, solución salina a no más de 1 cc/hora. Para reducir la presión, la resolución 3280 recomienda la betalol, 20 miligramos en dosis inicial. Y B, si no mejora a los 20 minutos, se aumenta la dosis a 40, se da una dosis de 40, y si no mejora, se daría una dosis de 80. Evitar exceder los 300 miligramos. La resolución, las guías NICE 2022 recomiendan iniciar también con nifedipino, ¿sí? A dosis de 10 miligramos al minuto 0, 20 miligramos si no mejora, y repetimos 20 miligramos si no mejora. Infusión de sulfato de magnesio. Se inicia igualmente con bolo y se continúa con dosis de mantenimiento. El sostenimiento de la presión arterial se va a hacer de igual manera con nifedipino, 30 miligramos, una tableta cada 8 horas, y se va a hacer seguimiento, tanto impacto de órgano blanco, con laboratorios como hemograma, pruebas de función hepática, renal y deshidrogenasa láctica, y por supuesto la función pulmonar, y seguimiento con la monitorización continua, tanto de la presión arterial como de los demás signos vitales y cualquier lesión a órgano blanco. Acá se muestra el tratamiento entonces con la betalol. La dosis inicial, el bolo inicial va a ser de 20 miligramos. Y ven, cada 20 minutos, si no mejora se aumenta a 40 y si no mejora se aumenta a 80 sin exceder los 300 miligramos día. El nifedipino se puede iniciar en el minuto 0, 10 miligramos vía oral. Si no mejora, se aumenta a 20 miligramos vía oral y si no mejora, se puede dar una tercera dosis de 20 miligramos. ¿Cuándo definir la terminación del embarazo? Dependerá entonces del caso particular de cada paciente. En caso de una paciente con preeclampsia sin severidad, en un embarazo cercano al término o a término de 36 a 37 semanas, se puede considerar desembarazar a la gestante para evitar complicaciones. Si hay un estado fetal no satisfactorio, se debe considerar desembarazar. O si existe un embarazo entre 24 a 35 semanas, que además, que es un poco más inmaduro, que además tiene un compromiso a órgano blanco y no responde en 24 horas al tratamiento, se debe considerar desembarazar. Y cuando existe preeclampsia severa, ya en un embarazo inmaduro, embarazo pretérmino extremo, entonces menor a 24 semanas, se debe considerar desembarazar a esta gestante, porque tiene un mayor riesgo de complicación y el embarazo todavía no ha avanzado.
¿Cómo se debe hacer el manejo de la eclampsia? La eclampsia se maneja con sulfato de magnesio si no se ha iniciado, se inicia dosis de impregnación y se continúa con dosis de mantenimiento. Además, se debe estar valorando continuamente los reflejos osteotendinosos para evaluar la posible intoxicación por sulfato de magnesio. Si existe intoxicación, se administra 1 gramo endovenoso de gluconato de calcio y se pasa en 10 minutos. Se continúa con monitoreo continuo de gasto urinario, frecuencia respiratoria, presión arterial, saturación de oxígeno, valoración del sensorio continuo, pero la clave del manejo de la eclampsia es desembarazar de manera urgente la paciente. Estas son algunas de las recomendaciones para el manejo de los trastornos hipertensivos del embarazo. La recomendación fundamental sería hacer un adecuado control prenatal, detectar tempranamente cualquier alteración, cualquier factor de riesgo, y cuando ya se presenta el trastorno hipertensivo, dar un manejo adecuado temprano, basado en las guías y protocolos establecidos a nivel nacional o establecidos en cada institución. De esta manera reduciremos la mortalidad y morbilidad materna por esta causa. Muchas gracias.